Gracias por estar con nosotros. Ya iniciamos T13 Noticias, amigo televidente, y vamos a iniciar con la actualización de las cifras, los datos del coronavirus COVID-19 en territorio guatemalteco. Mucha atención, ya en pantalla el reporte diario de casos de COVID-19. Recordemos, información actualizada y también oficial por parte del gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ha informado acerca de la actualización de casos para el lunes 6 de julio del 2020, reporte de casos para territorio nacional, es decir, esto es lo que se contabilizó el día de ayer lunes, las últimas 24 horas. El total de casos positivos, 815, lo que aparece en pantalla, 203 mujeres, 532 hombres, lamentablemente, que ha resultado positivo para la prueba de coronavirus. 23 personas lamentablemente también perdieron la vida en estas últimas 24 horas. Hablamos de 5 mujeres y 18 hombres que lamentablemente, como indicamos, han perdido la vida. El total de pruebas es de 2.377 pruebas realizadas al corte y también 146 personas que también se han recuperado y que se unen a esa cifra de personas que han logrado librar la batalla en contra de este virus. Recordemos también que incluye la nota, el reporte de casos corresponde al lunes 6 de julio desde las 0 horas hasta las 23:59. El número de fallecimientos corresponde al reporte recibido de los servicios de salud pública y privados desde la emisión del último informe oficial. Ahí tenemos entonces esa cifra actualizada y mucha atención porque le vamos a mostrar también en pantalla cuál es ese resumen de los casos. Y ahí lo tenemos, lamentablemente hablamos ya hasta esta fecha de 24.787, el total de casos que se han registrado desde que inició la pandemia. Esta vez pues hablamos obviamente en territorio guatemalteco. Casos activos hasta el momento más de 20.000, específicamente 20.206 casos. El número alentador básicamente en esta tabla es el de personas recuperadas, que hablamos de más de 3.500 personas que han logrado recuperarse de coronavirus COVID-19. Y sin duda la noticia lamentable de esta jornada, amigo televidente, es que la cifra de fallecidos continúa aumentando alarmantemente. Hablamos ya de más de 1.000 personas que han muerto por coronavirus en territorio nacional. Hablamos de 1.000 familias, más de 1.000 familias que están de luto en Guatemala, que han perdido a sus seres queridos a causa de este virus. Son 1.004 personas ya lo que se ha contabilizado en todo el territorio guatemalteco. Recordemos, 2 personas más que fallecieron por causas ajenas al COVID-19, pero que habían arrojado positivo para la prueba. Por eso la importancia de continuar atendiendo todas las disposiciones presidenciales y, por supuesto, de cuidar nuestra vida. Mucha atención porque vamos ahora con autoridades del Hospital Roosevelt que se refirieron justamente a la situación en ese importante nosocomio y sobre todo por los últimos casos que se han registrado en estos días en territorio guatemalteco. La Junta Directiva del Hospital Roosevelt informó sobre la situación que afecta al hospital desde hace varias semanas por los efectos del COVID. Son más de 90 profesionales de la salud los que trabajan en el área destinada por las autoridades de ese nosocomio. Sin embargo, las operaciones están por rebasar debido a la cantidad de pacientes positivos. Nos estamos viendo rebasados ya en capacidad humana. Ese es el colapso. Hoy estábamos hablando con el director. Creo que nosotros tenemos insumos, pero los insumos, recuérdense que hay que estarlos renovando en cada momento. Y también nos preocupa eso, que estamos como limitados a decir, nos quedan para 5 días, nos quedan para 6 días. Eso es una preocupación más para los colegas que están en primera línea. ¿Por qué? Porque ya de por sí el estrés de estar manejando una cantidad que lo sobrepasa, eso ya es un estrés. Por lo menos, como les decíamos, necesitábamos al inicio, nuestra planificación era un médico para 5 pacientes. Ahora prácticamente tenemos un médico hasta para 15 pacientes. O sea, la capacidad humana se está viendo desbordada. Y a eso también hay que aunar que no podemos nosotros como Hospital Roosevelt dejar de un lado los pacientes no COVID, que también las emergencias son en una buena cantidad. El galeno Zagreb SEA informó cuántos pacientes COVID positivo son atendidos en el Hospital Roosevelt. Derivado del crecimiento de casos de COVID-19, hemos tenido que reconvertir el hospital, avisando con mucha anticipación a las autoridades ministeriales anteriores que nuestra capacidad real era de 110 pacientes críticos. Pero hasta el día de hoy se han atendido un promedio de 190 pacientes, de los cuales el 90%
Son pacientes críticos que requieren oxígeno de alto flujo, rebasándose así nuestra capacidad. A la fecha, la Junta Directiva del Hospital Roosevelt reporta la siguiente información. Más de 190 pacientes positivos, el 90% de ellos en estado crítico y con alta demanda de oxígeno. 132 trabajadores del hospital en cuarentena, 8 personas sin acceso a una cama porque ya no hay espacio para ubicar a los pacientes. En el mismo contexto vamos a hablar a continuación de la situación en la red hospitalaria de nuestro país y cómo se van preparando ante los alarmantes casos que se han disparado en los últimos días en el territorio guatemalteco. Hasta este martes, Guatemala reportaba 20.206 casos activos del nuevo coronavirus. Los portadores del virus se encuentran bajo tratamiento médico, aunque de forma distinta. Algunos están aislados en sus viviendas y otros en un hospital. Los primeros son asintomáticos o presentan síntomas leves y el segundo grupo pertenece a la población más afectada por la enfermedad. En ese sentido, el viceministro de Atención Primaria en Salud, Edwin Eduardo Montúfar, indicó que en primera línea se brinda un tratamiento ambulatorio a pacientes con el COVID-19. Este grupo se encuentra en cuarentena domiciliar y el control médico se mantiene a distancia, principalmente vía telefónica. También informó que en los hospitales se busca mejorar la atención a los portadores del virus y facilitar las herramientas al personal médico. Desde el inicio de la emergencia, el gobierno ha construido 4 hospitales de campaña ubicados en el Parque de la Industria en la zona 9 capitalina, en Quetzaltenango, Zacapa y Petén. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, ha enfatizado que se busca construir más hospitales, no solo para atender esta emergencia nacional causada por el nuevo coronavirus, sino por las enfermedades que padecen miles de personas en el país. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia se refirió a una campaña que han lanzado para hacer conciencia en la población, sobre todo para no bajar la guardia y continuar extremando las medidas de higiene. Nosotros como Secretaría de Comunicación Social, además apoyados por todas las direcciones de comunicación de los 14 ministerios, de las 15 secretarías y otras entidades como lo que es CONRED, COPRECOVID, realizamos una estrategia de comunicación a través de una campaña de concientización, porque nos dimos cuenta de que las personas no le ponen tanto interés o tanta importancia al uso de la mascarilla, al distanciamiento social, al lavado de manos. O sea, como decimos en el buen chapín, ya lo oyen como ir llover. Y sí es necesario concientizar a la población que en esta época sí tenemos que usar la mascarilla dentro y fuera de nuestras casas si es posible. Una de las acciones que ha tenido el INE es que hizo un estudio en todos los mercados de la ciudad de Guatemala y lanzó un porcentaje que el 80% de los usuarios de los mercados y de las personas que venden en los mercados usan mascarilla, pero no la usan correctamente. La usan de la nariz, o sea, solo se tapan la boca y a veces se la ponen en la barbilla, pues, o sea, eso lo hemos visto en muchas fotografías y en tomas que salen en todos los medios de comunicación. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con esta campaña que se lanzó el día de ayer, Yo Juro Cuidar por la Vida, es cambiar el discurso de los actores, porque por lo general todas las personas, los habitantes de Guatemala, hemos repetido constantemente que los únicos responsables del cuidado de nuestra salud son el Ministerio de Salud, el presidente Yamatei y la COPRECOVID. Y no es así. Esto lo único que lo va a hacer que se contenga, como decimos en esta fase de contención, somos cada uno individualmente. Usted, yo, el padre, la madre, en cada una de las casas. Entonces la campaña de lo que se trata es que los médicos de los hospitales, nosotros fuimos, el equipo de la Secretaría fue a los hospitales nacionales y a los temporales que están funcionando a entrevistar a los médicos e hicimos esta campaña. Mañana pueden circular los vehículos con placa que termina en número par 0, 2, 4, 6 y 8. Y
Ya estamos de regreso y continuamos juntos a distancia. Mucha atención, le vamos a presentar a continuación este trabajo especial de T13 Noticias, Pandemia, Tiempos de Coronavirus. Recuerde que la cifra ha llegado ya a más de 1000 personas fallecidas por coronavirus en territorio guatemalteco. Ahí la importancia de cuidar nuestra vida. A nivel mundial, la situación sigue siendo alarmante. Millones de infectados, víctimas mortales todos los días y lamentablemente nadie habla de una solución a corto plazo. El gobierno de Estados Unidos promete una vacuna para enero de 2021, pero incluso los expertos de ese país creen que será imposible. Otras potencias hacen lo propio, pero de momento, repito, no hay garantía de una vacuna a corto plazo. Lo que quiere decir que aún levantando el confinamiento, el virus permanecerá y si no tenemos cuidado, podría reportarse una segunda ola de contagios, como está ocurriendo en otras naciones. Las autoridades guatemaltecas empiezan a hablar de la posibilidad de nuevas disposiciones para combatir la pandemia. Se cree que el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, podría abordar el tema el próximo domingo en cadena nacional. Así que atentos. Repito, y ojo con esto, aún reactivando la economía y devolviendo todas las libertades, dependerá de cada persona cuidarse. Evitar las aglomeraciones es vital. Por favor, manténgase al resguardo. Para algunos es extremista, pero incluso hay que pensar ya en qué va a ocurrir con el ciclo escolar el próximo año. Sin una vacuna, sin garantías, ¿quién se arriesgará a enviar a sus hijos a estudiar? Las autoridades deben pensar en nuevos modelos de educación mientras permanezca la emergencia. Guatemala, hoy hablamos de más de 1000 personas muertas, víctimas del virus. Parecía imposible, parecía ilógico para algunos, pero ya es una realidad. Más de 1000 personas han muerto en Guatemala y la cifra crece todos los días. Hay que tener mucho cuidado. Hay que hacer lo necesario para evitar el contagio. No pierda la calma, pero tampoco se confíe, porque estamos viviendo tiempos de coronavirus. Hablamos a continuación de la situación en el albergue ubicado en la zona 13 capitalina porque continúan recibiendo a guatemaltecos que han retornado de los Estados Unidos. Este martes, autoridades de la Comisión del Migrante y del Instituto Guatemalteco de Migración supervisaron ese albergue con la finalidad de conocer cómo se está manejando el protocolo sanitario y la asistencia que se le brinda a los guatemaltecos deportados. Stuart Rodríguez, director adjunto del Instituto Guatemalteco de Migración, dijo que la atención a los retornados ha sido buena, ya que las instituciones involucradas en este tema han unido esfuerzos para realizar un buen trabajo. Aseguró que por este albergue han pasado más de 3000 deportados, solo algunos provenientes de México y la gran mayoría de Estados Unidos. Por 10 días son aislados mientras se determina si contrajeron el nuevo coronavirus estando en el país donde fueron deportados. Varios han dado positivo en la prueba del hisopado y actualmente se encuentran en un hospital. Otros, tras superar el tiempo de aislamiento y sin dar positivo para coronavirus, han sido llevados a sus lugares de origen. El viceministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Hernández, también se refirió a este tema, asegurando que la deportación de guatemaltecos desde Estados Unidos principalmente ha incrementado. Es un tema que preocupa según el funcionario, ya que el número de retornados cada día aumenta y el riesgo de que puedan ser portadores del COVID-19 es alto, tomando en cuenta que la mayoría proviene de Estados Unidos, el país más afectado del mundo por la pandemia. Ante ello, Cancillería promueve campañas para concientizar a la población a que evite migrar ilegalmente a esa nación americana.
Y más medidas se van adoptando en diferentes comunidades, esto por los casos que se han disparado, sobre todo en los últimos días, casos de coronavirus COVID-19 positivos. Otro municipio de Alta Verapaz fue cerrado, esta vez con un cordón sanitario por parte de las autoridades municipales tras confirmarse más casos positivos del virus. La restricción inició hoy y va a permanecer hasta el 13 de julio. Quienes viajan de otros departamentos deberán pasar antes al centro de salud para evaluación previa a su ingreso al municipio. Esto con el fin de evitar el contagio del virus. Hasta el momento, Alta Verapaz ha confirmado 242 personas positivas para coronavirus. Vamos a cambiar de tema, amigo televidente. Mucha atención, vamos a hablar de la situación del clima en nuestro país, sobre todo el monitoreo que mantienen los expertos en los volcanes que se mantienen activos. El volcán de Pacaya presenta ríos de lava que llegan a las faldas del Coloso. A pesar que está dentro del Parque Nacional, personal de INSIBUM está en monitoreo constante para prepararse ante cualquier cambio. Brindan las siguientes recomendaciones, ya que se han percatado que hay personas que se siguen acercando al lugar. Está entrando un periodo de actividad donde va a tener mucho más explosiones, en algún momento vamos a tener explosiones con ceniza, más flujos de lava, ¿verdad? Que es prácticamente la actividad que ha tenido el volcán de Pacaya en años anteriores, recordando el año 2006 o el año 2014. Sugerimos a todas las personas que eviten acercarse, ¿verdad? En primer lugar, porque estamos violando disposiciones presidenciales y posteriormente que podemos poner en riesgo nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, acatar todas las normas, toda la información que nosotros damos, ¿verdad? Estar pendientes de ella y también de las comunidades locales que puedan generar algún tipo de información en su debido momento. Amigo televidente, recuerde que la restricción de movilidad por número de placa continúa vigente para los departamentos de Guatemala, Zacatepeques, Escuintla y Quetzaltenango. Mañana pueden circular los vehículos con placa que termina en número par 0, 2, 4, 6 y 8. Ya se lo habíamos adelantado, amigo televidente, vamos a hablar de las condiciones del clima en territorio guatemalteco. Mucha atención porque vamos con el pronóstico de los expertos para el resto de la semana. Lluvias disminuyen especialmente en regiones de oriente y centro del país. Esperaríamos que se presenten algunas lluvias dispersas en lo que es la franja transversal del norte, boca costa y suroccidente del país. Esperamos ahorita en el mes de julio. Es normal que se presente una disminución en lluvias asociado a la canícula. Sin embargo, para el día viernes esperamos el paso de una onda del este, un sistema migratorio normal de época lluviosa que va a favorecer a que tengamos algunas lluvias, asimismo una zona de inestabilidad que se mantiene en la parte del suroccidente del país. Después del fin de semana habrá 3 o 4 días con poca lluvia hasta que ingrese una nueva onda del este. Esta variación en la temporada de lluvias continuará durante julio hasta la primera quincena de agosto. En septiembre y octubre se ingresará en una segunda parte de la temporada de lluvia. Mucha precaución entonces con las lluvias que se esperan para el próximo fin de semana. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ubicar ahora al occidente del país, específicamente en Sololá, en los 3 municipios donde se decretó el estado de sitio. Vamos a hablar de la situación actual en ese lugar. Pobladores de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá, Sololá expresaron su satisfacción por el trabajo que realizan las fuerzas de seguridad con la implementación del estado de sitio, ya que con esto ha mantenido la tranquilidad en ambos municipios. De verdad la paz se nos había ido de forma definitiva, pero gracias a Dios con estos, la presencia del estado de sitio nos está ayudando bastante, por lo menos vivimos tranquilos y nos está dando la posibilidad también de ver cómo encontrarle las soluciones al problema entre Nahualá y Santa Catarina y Ixtahuacán. Hemos tenido pláticas con el señor vicepresidente, con una visita que tuvo por acá. Y también nos hemos reunido ya 2 veces en Sololá y estamos avanzando en la búsqueda de la solución del problema. Estamos sintiendo una tranquilidad porque ya no hay disparos, ya no hay amenazas como lo que había venido sucediendo. Entonces estamos agradecidos con el gobierno por esta disposición.
ya nos estamos limpiando psicológicamente de los daños que nos han causado los de Nahualá, pues la verdad agradecido, pues primeramente Dios, que no son los 2 meses que se decretaron, que sea ampliado como medida de seguridad aquí. Hay que recordar que este conflicto de tierras tiene más de 100 años, donde lamentablemente ha dejado personas heridas, fallecidas y daños materiales en viviendas. Desde el departamento de Sololá, reporta Mario Guzmán. Vamos a cambiar de tema, amigo televidente. Integrantes de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República plantearon una citación al Procurador de los Derechos Humanos para las próximas sesiones. En sesión, diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos plantearon citar al magistrado de conciencia, Jordán Rodas, para ser cuestionado por promulgar distintas ideologías consideradas no adecuadas para niños y adolescentes. Se tiene previsto informar a la Comisión Permanente sobre la decisión para fijar el día en que será interrogado en el Congreso de la República. El procurador recibió una orden de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a lo que es el aborto y el material del aborto, y él no lo cumplió. Entonces, en base a eso, los demás diputados y mi persona planteamos la posibilidad de llevar al procurador al Pleno para que él explique ahí a todos los ciudadanos guatemaltecos cuál es su actuar y por qué lo hace. El procurador, a principios de este mes, vimos que cambió totalmente el logo de la institución y colocó ahí una bandera que representa a un grupo ideológico LGTBI, y colocaba esta bandera dentro del logo de la institución. Algunas otras organizaciones que manifestaban temas incluso en donde ya hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia en donde el procurador debía de tomar algunas acciones específicas sobre algunos manuales que se estaban distribuyendo en las escuelas a nivel nacional y que tenía que tomar alguna acción específica, algo que a criterio de estas organizaciones el procurador hasta hoy no ha hecho. Esto derivó de que la mayoría de miembros de la comisión decidieran, y tal como lo establece la ley en la materia, de que el procurador debe de asistir al Pleno del Congreso y rendir cuentas en cuanto a todo lo que se le cuestione sobre estos temas. Continúan también los esfuerzos por parte de las fuerzas de seguridad, los allanamientos y los operativos por la lucha contra la extorsión. Las diligencias realizadas por el Ministerio Público se realizaron en los departamentos de Guatemala y Jutiapa. En total fueron consignadas 7 personas por el delito de extorsión. Además, se localizaron indicios relacionados al cobro de este delito. Los detenidos fueron identificados como Irma Yolanda Pérez de León y Maglen Beatriz López Martínez, detenidas en la zona 6 de la ciudad de Guatemala. En el departamento de Jutiapa se consignaron a Marlon Ramiro Carrillo Garcilla, Dani Castillo Flores, Elisa Matilde Ríos, Alma Ríos y Elsa Padilla Cruz. Recuerda, amigo televidente, que la restricción vehicular continúa vigente para 4 departamentos: Guatemala, Zacatepeques, Escuintla y Quetzaltenango. Feliz noche, lo esperamos mañana en punto de las 21 horas. Que descanse. Mañana pueden circular los vehículos con placa que termina en número par 0, 2, 4, 6 y 8.